Listo, profe. Bien, bueno, muchas gracias a todos quienes han participado hasta ahora. Yo voy a cerrar esta sesión de Historia de la Ciencia con mi presentación. Quiero agradecerle a todos los asistentes y quiero agradecerle también al, a Fiona Wang, que participó inicialmente, y quien está editando un libro para quien este capítulo que les voy a presentar está allí. Voy a compartir entonces mi pantalla. Confirmas allí, Laura, que se ve, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, antes de empezar, soy profesor del Instituto de Filosofía y coordino el grupo de investigación Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad. Para nosotros, y aprovecho aquí brevemente para agradecerles en calidad precisamente de coordinador por su participación en el evento, a los y las ponentes y a quienes nos ven a través de Zoom, a través de Facebook, quienes nos han acompañado también de manera presencial. El texto que les voy a presentar, que hace parte precisamente de ese proyecto, por un lado macro sobre una relectura del papel de los cometas en la ciencia moderna o en la modernidad temprana, por un lado, y de otro lado que tiene que ver con un proyecto mayor que tengo en este momento sobre los repertorios de los tiempos, de los que hablaré en un momento, y que hace parte de un proyecto de la Universidad de Antioquia, la Renaissance Society of America y la Royal Historical Society del Reino Unido. Bien. Eh, los astrónomos, los humanistas, los cosmógrafos españoles de la modernidad temprana, pues se interesaron como sus contrapartes europeos por las novedades celestes que aparecieron a finales del siglo XVI. Las singularidades en particular de lo que ahora llamamos la nova de 1572 y el denominado Gran Cometa del 77 generaron muchas dudas acerca de la naturaleza, del origen y el significado de estos eventos. Estas inquietudes aparecieron impresas en libros y panfletos que en gran medida seguían el patrón o el camino ya trazado por una tradición medieval de escritos sobre los cometas. Los historiadores, en el caso, por ejemplo, español, han señalado la importancia de Jerónimo Muñoz, hebraísta y matemático, cuyo libro del Nuevo Cometa, que se publica en 1573 y que vemos allí en la presentación, seguía la estructura tradicional de la cometografía medieval y renacentista. Muñoz, basándose en sus cálculos matemáticos, afirma que la nova o el cometa del 72 estaba localizado más allá de la Luna, digamos, violando la distinción aristotélica de lo infralunar y lo supralunar y también la expectativa de que en los cielos no hay cambio. Al ofrecer unos cálculos, digamos, precisos sobre la posición del cometa, Muñoz notó la falta de paralaje y presentó el cometa como parte, o lo utilizó más como un argumento, como parte de una cosmología neoestoica que rechazaba las esferas celestes y afirmaba que el cosmos estaba lleno de un aire cósmico. Aunque Muñoz, digamos, enfrentó a una oposición importante en España, como también contrapartes europeos, sus ideas circularon con esta gran corriente, digamos, o con este debate que se ha enfatizado mucho en la historia de la ciencia, sobre los cometas que llegaron a Cornelius Gemma en de Naturae Divinis Characterismis o a Tycho Brahe, ¿verdad? Entonces, que es, digamos, a quien se le atribuye un papel prominente en la disolución de las esferas celestes en la historia de la ciencia tradicional. Entonces, hay una tradición española cometográfica muy bien representada en el caso de Muñoz, conectada con estos grandes círculos, digamos, de la revolución científica. Eh, pero el punto de vista digamos, desde el punto de vista del género, más bien, el trabajo de Muñoz sobre los cometas es parte de una tradición bastante consolidada de literatura astrológica de pronosticación y en el cual los cálculos matemáticos de las posiciones de los cometas y las explicaciones meteorológicas tienen como propósito último, digamos, revelar influencias y este es un punto importante en mi presentación, aspectos estructurales del cosmos o características estructurales del cosmos. A finales del siglo XVI, las novedades celestes, digamos, observadas y documentadas ampliamente, digamos, no solamente en Europa, sino en el sureste asiático también y en los territorios americanos,
generaron, digamos, debates importantes que llegaron hasta la astronomía, la filosofía natural y a los tratados en el siglo XVII, que todos sabemos o conocemos que llegaron, digamos, como a la importancia del cálculo de las órbitas cometarias en los Principia de Newton en 1687. Es decir, hay una gran línea que sigue esta observación de los cometas en la que se vincula a Jerónimo Muñoz. Sin embargo, y aquí entro propiamente, la fascinación española por las unidades celestes no estaba restringida a estos debates cortesanos y universitarios que desembocan, sino que en el género que conocemos como los almanaques, un género de almanaques conocido como los repertorios de los tiempos, cosmógrafos y matemáticos articularon visiones sobre cometas y novas, como llamamos ahora, que se extendieron a lo largo del Nuevo Mundo en repertorios locales y en trabajos similares inspirados por estos repertorios ibéricos. Los almanaques de los que surgen estos repertorios contenían, digamos, algunas información calendrica, astronómica, astrológica básica, basada en el movimiento regular de la luna y se conocían entonces, por ejemplo, como lunarios. El carácter impredecible de los cometas hacía improbable o incluso imposible que los cometas aparecieran en las pronosticaciones anuales. La imposibilidad de predecirlos hacía que no tuvieran ninguna conexión con el género de los almanaques. Nadie podía saber cuándo iba a aparecer un cometa. Sin embargo, cuando la forma de almanaques que termina convirtiéndose en repertorios se extendió y empieza a incluir, esto es un fenómeno ibérico, y empieza a incluir elementos cosmográficos más teoréticos y empieza también a cubrir periodos más largos, entonces también se incorporan allí la caracterización astrológica de los cometas, perdón, caracterización astrológica de los cometas que circulaba en estos pequeños tratados cometográficos y que se imprimían en principio después de la aparición de los cometas. Y en este sentido, entonces, los repertorios, al incorporar, digamos, a priori información sobre los cometas, empezaron a presentar los cometas como un elemento estable y en algún sentido regular, como veremos, de la máquina mundi y en particular asociados con la ocurrencia de cierto tipo de eclipses. En este sentido, entonces, claro, si los repertorios, sobre todo como los lunarios, contenían tablas de ocurrencia de los eclipses y los cometas empiezan a presentar como asociados con ciertos tipos de eclipses, el efecto que empieza a producir de conjunto las caracterizaciones de la forma, la ubicación y los colores de los cometas en los repertorios, empieza a presentar los cometas como elementos estables y no como anomalías de la estructura del cosmos. Voy a hablar brevemente sobre ese fenómeno, sobre esa producción de los repertorios ibéricos, que es muy importante para entender entonces por qué este género surge y por qué es importante en relación con los cometas. Los repertorios españoles tempranos son una empresa principalmente promovida por impresores que vieron en, digamos, en la ampliación de los almanaques y particularmente de los lunarios, la posibilidad de desarrollar impresos más competitivos y de mejor salida en el mercado floreciente del libro de finales del siglo XV. El más importante de estos repertorios, como estas características, es el dominado repertorio de los tiempos de Andrés de Lie, que se imprime en Zaragoza en 1492 y que lo que intentaba era hacer unas adiciones de astrología práctica al lunario de Bernat de Granolac, ¿verdad? Que es un lunario muy famoso que se publica inicialmente en 1485 en catalán y en italiano y que contiene unas tablas lunares desde 1485 hasta 1550. Es decir, es uno de los primeros almanaques más extensos. Lee, junto con, o el editor Pablo Uruz, junto con la asesoría de Lee, retoman el trabajo de Granolac y le añaden, digamos, varios elementos que le añade entonces de Lee a ese lunario que es típico, digamos, es muy bueno y es muy preciso y es muy prestigioso, pero en cuanto a género no es distinto de los almanaques que circulaban en otras partes del mundo europeo y de tradición pues árabe, judía, incluso pues más antigua. ¿Qué le añade entonces Lee al lunario de Granolac? Le añade un prólogo, le añade una historia de las divisiones del tiempo, donde nos cuenta entonces por qué los años, los meses, las semanas, los días, los planetas se llaman como se llaman. Ofrece también, digamos, otras cosas, una historia también ampliamente ilustrada, una explicación sumaria de las orbes celestes y los planetas, de los cielos, como se denominan, y los planetas que orbitan en ellos, los signos astrológicos del zodiaco, las características astrológicas de los elementos y su relación precisamente con el cuerpo humano, el calendario del año, que incluía ahora, por ejemplo, una sección médica
con un tradicional hombre del zodiaco, mostrando la correspondencia de los elementos astrológicos, y unas con el cuerpo humano y unas conclusiones. Entonces, a esas tablas, digamos, relativamente sencillas, Lee les añade información básica, pero importante desde el punto de vista de la astrología, no ya solamente con una orientación práctica, sino con un cierto alcance menos coyuntural y más teórico. En la presentación vemos, por ejemplo, en la izquierda una caracterización del mes de enero. Empieza a aparecer un lenguaje visual muy rico que se desarrolla de manera espectacular en la historia de los repertorios. Vemos una caracterización astrológica y mitográfica, por ejemplo, de enero. En el otro caso vemos una caracterización astrológica mitográfica del segundo cielo, del cielo de Mercurio. Vemos representaciones pues muy ricas con instrumentos matemáticos y astrológicos. En este caso vemos, por ejemplo, la caracterización de los signos y de las constelaciones y sus correspondencias con los planetas. Entonces vemos aquí Capricornio, Acuario y Piscis, y vemos que el calendario, este calendario que aparece de manera muy completa e importante, no solamente incluye un método para calcular las fiestas móviles litúrgicas importantes para las cuales los calendarios son centrales y que regulan el comercio y la vida social y política en el siglo XV y XVI, sino que empiezan a incluir afirmaciones como la que vemos allí resaltada con rojo acerca de las prácticas importantes de la agricultura, básicas pero precisas, relacionadas sobre todo con los contextos donde se producen, y vemos también algunas informaciones, algunos consejos médicos. Pero lo médico se amplía, como les he mencionado, con la inclusión de hombres del zodiaco, que no solamente son no solo una ilustración, sino tres, donde aparecen con mayor riqueza y complejidad. Entonces, del lunario de Granolá, que es relativamente típico de las tradiciones de almanaques y de la literatura, de la literatura efímera o de efemérides, pasamos a este repertorio de Lee, que es un repertorio que incluye algunos aspectos teóricos, pero van muy orientados a la astronomía práctica. En 1548 hay un cambio muy importante en el género con la publicación de la cronografía o repertorio de los tiempos de Jerónimo de Chávez, un personaje al que ya ha aludido, por ejemplo, Elbert mencionó anteriormente a su padre, Alonso de Chávez, y Jerónimo de Chávez hace una gran traducción importante en 1545 de la esfera de Sacrobosco al castellano, y publica en 1548 lo que él denomina una cronografía o repertorio de los tiempos en Sevilla, ¿verdad? Chávez, que es profesor de navegación en la Casa de la Contratación, que ha sido traductor de Sacro Bosco y que tiene una formación matemática, digamos, al límite de la más importante que se puede tener en España del siglo XVI, es crítico de la precisión de los lunarios y también del tipo de información que le parece trivial que contienen los repertorios, y entonces publica un repertorio. Pasamos de repertorios de 70, 80, 100 páginas a un repertorio que empieza a abordar las 300 páginas. ¿Qué tiene el repertorio, esta cronografía o repertorio de, de, de Chávez, que es más importante, que es más interesante? Enfatiza, por ejemplo, la importancia del tiempo en la concepción del cosmos, digamos, no solamente como una medición, sino como una medición que tiene una perspectiva histórica, algo que ya había apuntado Lee, y que también está conectada con el movimiento planetario. Eso produce un cambio de sentidos en ambas vías. Por un lado, entonces, el universo se entiende también, o este cosmos se entiende también como embebido en una temporalidad cristiana, en una temporalidad cronológica, de una cronología histórica, en la que se sincronizan los aspectos bíblicos con la historia, digamos, de los pueblos, que se está, digamos, haciendo de manera muy importante en el Renacimiento, pero también se pasa esa idea del movimiento y se conecta entonces al movimiento planetario como un movimiento que genera las medidas del tiempo y que puede generar diversas medidas del tiempo y de variación. Eso se hace entonces ya no solamente de manera alusiva como en el repertorio de Lee, sino que se introduce aquí, por ejemplo, el lenguaje visual de la esfera de Sacro Bosco, que es un lenguaje visual que viene de la Edad Media a través de copistas y que se involucra y se vuelve muy importante con la imprenta en la circulación del manual de la esfera de Sacro Bosco, como vemos entonces aquí que Chávez incluye esta famosa sección transversal. También aparecen aspectos cronológicos, se incorpora la cronología histórica, la cronología astronómica, de manera sistemática y organizada, que articula eventos históricos con la explicación teleológica del Génesis, que va desde el Génesis hasta el juicio final.
Incluye Chávez de manera muy importante, por ejemplo, el descubrimiento de las Indias Occidentales, como lo vemos allí en 1543, que empieza a ser parte de la historia cristiana, de la historia que conduce al juicio final, ¿verdad? Entonces eso aparece en el contexto, aquí aparece en el contexto de los emperadores romanos, que es, la cronología que utiliza Chávez para sincronizar los elementos de la cristiandad temprana. Entonces fíjese cómo empieza a aparecer también, y esto es un aspecto importante del repertorio de Chávez, cómo el repertorio de Chávez termina involucrando, digamos, un mundo, una esfera más amplia que la esfera de Sacrobosco, porque es una esfera que incluye ya el nuevo mundo, no solamente cosmográficamente, en el sentido de la cartografía y en el sentido también de la astronomía, de la inclusión de nuevas constelaciones, sino también en el sentido histórico y temporal. Chávez incluye, y es el primer repertorio en el que yo encuentro, información de los cometas. Recuerden que los cometas, la información aparece en pequeños panfletos que se publica a posteriori porque son impredecibles y se dice, bueno, se observó este cometa, tenía estas características, etcétera, etcétera, y la predicción que se hace sobre su cometa por su ubicación, por su forma, por la dirección de la cola, es la caída de un reino, o es la peste, o es el triunfo de los, digamos, de los musulmanes, etcétera, es decir, las predicciones astrológicas del caso. Pero Chávez involucra elementos de esa cometografía tradicional, pero los involucra en este repertorio que tiene unas dimensiones cosmográficas significativas. Y entonces, digamos, siguiendo esos elementos típicos que son trazables al menos al Tratado Latino de 1238, que constituye como el modelo de esta cometografía, Chávez afirma, por ejemplo, como pongo aquí, que el Sol y las otras estrellas, por su natural influencia y virtud, elevan de la Tierra mucha exhalación caliente y seca, gruesa, viscosa, conglutinosa y bien inflamable, la cual asciende hasta la suprema región del aire, donde por la propincuidad de la esfera del fuego y por el movimiento del aire es inflamada, y subiendo continuamente exhalaciones la conservan y hacen durar por algún tiempo. Es decir, hay una explicación acerca del origen de los cometas que aparece aquí. Es cuidadoso Chávez en seguir cierta tradición cometográfica, vamos a ver esa diferencia con Zamorano, la que los cometas son signos y no causas de la guerra, el conflicto, la pestilencia, las hambres, etc. También puede significar la muerte, que es un tema pues, recurrente clásico en la historia de los cometas. Y el capítulo termina de manera muy importante con 9 características que dice Chávez el astrólogo rústico debe conocer y debe manejar, ¿verdad? Bueno, como les digo, entonces no hay información significativa teórica o novedosa sobre la naturaleza de los cometas, pero se introduce, digamos, digamos, al introducir esta tradición cometográfica, creo yo, como lo leo y les voy a ofrecer algunos argumentos al respecto, los repertorios incorporan lo efímero en una visión estructural del cosmos, porque ya no se hace referencia, a modo de ejemplo sí, pero ya no se hace referencia a este o aquel cometa, como en la literatura cometográfica, sino que se empiezan a ofrecer algunas características más generales, como sucede en el repertorio de Rodrigo Zamorano, que acaba de mencionar Sebastián en su presentación, que en 1585, y siguiendo ese género de Chávez, hay otros desarrollos entre el 48 y el 85, más repertorios de Chávez y otros repertoristas que empiezan a escribir al respecto. En 1585, Zamorano publica un repertorio que intenta actualizar los cálculos a la reforma gregoriana del calendario, pero Zamorano, que también es digamos, un matemático comprometido con las posiciones más importantes de las matemáticas en la estructura, digamos, española, también está bastante informado de los desarrollos y las discusiones a propósito de la filosofía natural y de la cometografía. Entonces, parte de esa sofisticación, que es además uno de los repertorios, como les contaba Sebastián, más leídos en el Nuevo Mundo, parte de esa sofisticación se puede apreciar que aparece ya, por ejemplo, en el repertorio de Zamorano, no solamente la tradición de la esfera de Sacrobosco, que es una suerte de introducción a una astronomía o a una cosmología más bien medieval, sino que aparece ya las teóricas planetarium, que son, digamos, dispositivos matemáticos de complejidad más elevada, involucrados en el lenguaje visual, pero también algunos elementos explicativos o ilustrativos. Entonces, ¿qué hace Zamorano en últimas en su cronología? Y es que trata de ver la cronología como parte o explicarla, como él dice, a partir de la razón de los tiempos, que es el movimiento de los planetas, y entonces pone la cosmografía y en particular los elementos astronómicos de la cosmografía en el corazón de la explicación del tiempo, tanto de la explicación del tiempo para la navegación,
como para los asuntos caléndricos, como para la cronología de manera más general y digamos, más ambiciosa. Zamorano incluye precisamente un capítulo sobre los cometas con una alusión muy precisa a esos cometas que les mencioné al principio, los mismos que menciona Muñoz. Es cierto que el cometa que en el año 72 apareció junto a Casiopea y el del año 77 y otros muchos no tuvieron paralaxis o diversidad de aspecto observados con los instrumentos matemáticos. Y dice Zamorano, es señal clarísima haberse engendrado en el cielo y no en los elementos, es decir, infralunar, como lo pensaron Aristóteles y todos los que siguen su escuela. Girolamo Cardano afirma, y muy bien, dice Zamorano, los cometas no solo engendrarse en la región elemental, pero también en la celeste, de manera que todo el espacio, desde la suprema región del aire hasta del cielo a la luna, y de los cielos de ahí arriba hasta la octava esfera, pueden ser lugar donde se engendren, según pareció en el año 72, según apareció en el año 72, que para satisfacer a las apariencias y razones físicas no se pudo entender que estuviese sino en el octavo cielo o habíamos de conceder penetración de los cuerpos, es decir, que atraviesan en el universo de las esferas sólidas y otras cosas que son muy ajenas a la razón natural y matemática. Lo que aparece aquí, más allá de los detalles y del debate que empieza a surgir a finales del siglo XVI sobre la posibilidad de que los cometas aparezcan en los cielos y no debajo de la luna en la región aristotélica del cambio, es la incorporación en el género de repertorios de un texto bastante práctico de elementos estructurales y de especulaciones acerca de la constitución de la naturaleza. Esos elementos, cuando empiezan a circular de manera muy importante en el Nuevo Mundo, pues lo que terminan haciendo es que terminan convirtiendo un manual de astrología práctica enriquecido con elementos teóricos como lo han hecho Chávez y Zamorano en un auténtico, digamos, texto que entrega una visión del mundo matemáticamente organizada en lo espacial por lo cosmográfico, temporalmente organizada por una astrología, por una cronología astronómica y involucrada en últimas en una visión teleológica del cosmos que está regida por los principios de una cronología cristiana. Esos lectores del Nuevo Mundo, hay muchos lectores del Nuevo Mundo y productores y personas que se vinculan a esta tradición de los repertorios de los tiempos y que yo quiero leer estos repertorios como integrados a un mismo esquema de producción del conocimiento y no a esa idea falaz, de eso podemos hablar si quieren más adelante, de que el conocimiento se produce y circula en otra parte, sino que quiero ver precisamente, siguiendo algunas concepciones, la idea de que estos repertorios se integran a una tradición que tenemos que ver como íntegra y no como una producción ibérica que circula en el Nuevo Mundo. Lo que sí circula en el Nuevo Mundo ampliamente son estos textos de la tradición de almanaques, reportorios cosmográficos y empiezan a, digamos, a movilizarse esos elementos. No todos los almanaques que se producen ni las efemérides que se calculan en el Nuevo Mundo pertenecen a esta tradición de repertorios cosmográficos que he caracterizado. De hecho, los lunarios más famosos, como los de Sigüenza y Góngora en Nueva España o como los de Luis Ruiz Lozano en el Perú, pertenecen a la tradición anterior de los repertorios que les mencioné, de los almanaques no cosmográficos, pero aparecen textos muy importantes, creo yo, en el contexto de los almanaques, de los repertorios cosmográficos, incluso el que vemos aquí en la pantalla, que es el Codex Mexicano, que escriben los intelectuales nahuas 60 años después de la caída de Tenochtitlán y que bien está escrito, digamos, en los grifos maya, pues para nosotros, digamos, gracias al estudio juicioso de estos temas, es relativamente claro que siguen el modelo, por ejemplo, del repertorio de Jerónimo de Chávez. Lo que quiero señalar aquí en esta página 63 del Códice Mexicano es que en el año de 1577, que está representado precisamente aquí digamos, arriba del conejo, yo no estoy seguro si tal vez sí se ve el puntero, pero está con el de la flechita roja, entre el año 76 y 77, hay una calavera que representa la muerte y arriba está el cometa que indica precisamente pues como su aparición o que está calculado su aparición en el 77. Abajo está la palabra que significa enfermedad y también hay varios, digamos, elementos que permiten caracterizar que hay una referencia tanto a la hambruna como a la enfermedad. Y de esto también, digamos, hay reportes en cronistas sobre estos acontecimientos. Lo que sucede en este repertorio que está en el Códice Mexicano, en el Códex Mexicano que está en la Biblioteca Nacional de Francia, es precisamente la incorporación de elementos cosmográficos, cronológicos y astronómicos, incluso en el lenguaje y en la historia, que trata de entender el pasado azteca antes de la llegada de los españoles e incluirlo en esa narrativa
teleológica cristiana, porque también aparece, digamos, en esta, aquí estamos viendo solamente un fragmento, pero aparece, digamos, toda la historia de la cristianización. Algo semejante sucede en un texto muy famoso, que es la Nueva Crónica de Buen Gobierno de Guamán Pomá de Ayala, que, digamos, trata de recoger también la historia de los incas anteriores, y un texto del que me voy a concentrar un poco porque es el que más me interesa en relación con los cometas, que se escribe en Nueva Granada hacia finales del siglo XVII, a partir de la lectura probablemente, o seguramente de un repertorio de Zamorano, pero probablemente de otros textos cosmográficos. Se trata de un texto que he analizado junto con Sebastián en otras ocasiones de manera más amplia, pero se trata de un manuscrito que se conoce como el Tratado de Astronomía y Reformación del Tiempo, que tiene 3 libros, uno sobre cosmografía y astrología, uno sobre medidas del tiempo y geografía, y otro sobre la reforma al calendario y las longitudes. Lo que es más interesante para mí en este caso es que si bien este tratado no es un repertorio en el sentido en el que no se presenta como un repertorio, es un repertorio que es un texto que hace parte del género en la medida en que, digamos, se apropia de las herramientas, las utiliza, las moviliza, las desarrolla y hace incorporaciones locales. Vemos, por ejemplo, voy a pasar de manera rápida para llegar a los cometas, vemos, por ejemplo, una reinterpretación de las Theorica Planetarum en un intento por explicar la irregularidad, es decir, la no circularidad del movimiento planetario a través de un sistema muy complejo de unas órbitas con unos nudos piramidales que su bloqueo mutuo, es decir, su relación mutua en el girar de las estrellas y de los planetas, pues producen las irregularidades en el movimiento planetario. Esto acompañado también de una suerte de reforma de la teoría de los elementos, que incluye, por ejemplo, que todos los elementos, no solo los terrestres, sino todos los elementos son pesados. Aquí hay una reconstrucción del corte transversal que el manuscrito anuncia, pero que la página está perdida. Yo la he reconstruido a partir de las indicaciones del texto, donde podemos ver el atrancamiento de ya no hay unas orbes celestes sólidas, sino que lo que hay es una suerte de aros que giran entre sí con un espacio, con unos aires cósmicos y unas aguas cósmicas entre ellos, con una Tierra en el centro, por supuesto, pero gracias a la interacción de esos nudos piramidales, entonces estas orbes se van moviendo en velocidades cambiantes. En este contexto, en el contexto de la explicación de los fenómenos, Sánchez reporta y postula, y este para mí es uno de los aspectos más importantes de como de esa tradición de los repertorios y de la inclusión de los cometas, que entre el cielo de la Luna y el cielo de Mercurio existe un cielo que él denomina desconocido, porque los antiguos no lo conocían, en el que circulan los cometas. Fíjense que en este punto me parece importante que la estabilidad de los cometas, como está representada en la tradición de los repertorios, sobre todo en Chávez y Zamorano, y particularmente en los desarrollos de Zamorano, aparece aquí o se desarrolla, se vincula aquí ya como una estabilidad estructural del cosmos en la que Sánchez incluso atribuye una esfera específica en la que circulan, pero también ofrece cálculos para calcular los tiempos periódicos y las apariciones. Él dice que, digamos, y aquí hay otra historia 100 años más tarde, cometográfica. Sánchez entonces explica cómo estos cometas se corresponden con los cometas del 81 y el 82, de 1681 y el 82, con el cometa Halley, como lo denominamos ahorita, y él los lee en el contexto de los repertorios, precisamente como parte de ese proyecto de evangelización universal que terminará en el Apocalipsis, pero que inicialmente lo que anuncia en este caso es el vencimiento definitivo de lo que él denomina la secta de los maometanos, es decir, finalmente el vencimiento de los otomanos, que en ese entonces acaban de pasar pues, por el sitio de Viena y por el máximo punto de expansión imperial. Sánchez entonces ve en estos cometas elementos cometográficos, pero también elementos astronómicos, astrológicos y creo yo cosmológicos y estructurales del cosmos. Sánchez registra observaciones del cometa por 45 días, entre el 4 de enero y el 15 de febrero del 82, y de estas observaciones calcula que el cometa, dice él, se movió 1 grado y 12 minutos cada día, y entonces dice, se mueve 3 minutos de grado cada hora, y entonces avanza 14 signos y 18 grados cada año, y entonces completará una revolución alrededor del zodíaco en 300 años, 300 días completos, perdón, y eso le permite entonces ubicarlos entre el cielo de la Luna y Mercurio. De esos cálculos, entonces, logra traer a la luz
lo que él denomina el cielo desconocido, y eso hace parte de una cronología, digamos, también universal en la que se infieren dos aspectos. Primero, que Sánchez observa que la luna pasó por debajo del cometa, que es, digamos, se une a su tradición, y segundo, que si el cometa completa esa revolución alrededor de la Tierra en 300 años, en 300 días, pues se convierte en un elemento periódico. La explicación entonces, digamos, de ese desconocido, dice que es desconocido a los antiguos, no porque fueran más ignorantes, sino porque en el sentido, digamos, del desarrollo del saber, el saber también tiene un desarrollo en esa teleología cristiana en el que no todo le es dado a conocer a todos en el mismo momento, y esa temporalidad del saber también avanza en la medida entonces que se avanza la cristianización del mundo. En ese sentido, entonces, Sánchez, digamos, sigue utilizando, utiliza de manera importante los elementos tolemaicos, los elementos de Alfagrano, precisamente para el cálculo de los cometas. No explica por qué los cometas se mueven en ese cielo, por qué no se observaron antes, por ejemplo, de acuerdo con esos tiempos periódicos de rotación, o no explica, digamos, otras novedades celestes, por ejemplo, los del 72 o del 77 del siglo XVI, a los que Zamorano les dedica, digamos, mucha importancia. Y en ese sentido, yo creo que Sánchez resuelve un problema que Zamorano se ha enfrentado, y es precisamente que si no aceptamos algunos cambios celestes, entonces tenemos que aceptar que los cuerpos se penetran unos a otros. Y entonces, aunque Sánchez, digamos, rechaza las orbes concéntricas y esferas, la reemplaza por estos nidos piramidales en los que hay un aire cósmico que operan con un sistema gravitatorio, y en el que entonces desempeña esto un papel central digamos, este conocimiento desempeña un papel central en el futuro de la humanidad. Con este recorrido, entonces, lo que he querido hacer de manera muy breve es mostrar que el énfasis tradicional que hacemos en la conexión de actores solo interesados con el surgimiento de la ciencia moderna, pues ha dejado de lado otras formas de producción del saber, y particularmente del conocimiento en el mundo iberoamericano. Yo creo que el género de repertorios produjo conocimiento, no simplemente, digamos, por decir novedades, sino más bien por reunir y poner elementos que se habían hecho en otras partes, y por hacer incompatible tradiciones que eran incompatibles. Y entonces, al presentar, digamos, como compendios de astronomía, astrología, caléndrica, meteorología, agricultura, medicina, etcétera, pues terminaron convirtiéndose en una suerte de visión unificada que tuvo un impacto muy importante en el Nuevo Mundo, y que el Nuevo Mundo terminó vinculándose a través de diversas formas de escritura en la consolidación de este género, en la medida en que los repertorios también se extienden precisamente para dar cuenta del Nuevo Mundo, ¿verdad? Para presentar esa ya ahora esfera que incluye el Nuevo Mundo, como les decía en el caso de Chávez. Yo creo que la introducción de la cometografía tradicional en los repertorios, junto con la, digamos, astronomía esférica y con los elementos cosmográficos, sugería que los cometas eran entidades regulares, y que su origen y propiedades se podrían explicar en términos de la forma, del color, de la duración y de la posición en el cielo. Y aunque no hay ninguna pista sobre la aparición de los cometas, que digamos, no hay ninguna pista específica sobre que los cometas, su aparición puede deducirse con cálculos precisos, sí hay correlaciones sobre los cometas y los eclipses, y se sugiere, o parece sugerirse, la predictibilidad de los cometas en función de ciertos tipos de eclipses y ciertas posiciones en el zodiaco. En el caso de Sánchez, creo que es el caso más extremo, porque Sánchez los incorpora a una regularidad del movimiento planetario, pero lo que me parece más interesante es que esto no está enteramente en contra de la astronomía tolemaica y de algunos aspectos fundamentales, digamos, de la filosofía natural escolástica. Desde esa perspectiva, creo, es difícil afirmar que el surgimiento de la importancia de los eclipses, como se afirma en algunas historias, y de su regularidad, estaba necesariamente conectada con la destrucción de la cosmología aristotélica. Y en algunos casos, como en el de Sánchez, creo, los elementos aristotélicos se reinterpretan con cosmografías estoicas y cosmologías estoicas y neoplatónicas, pero me parece difícil decir que el resultado, digamos, me parece difícil afirmar que precisamente es aristotélico o antiaristotélico, sino que creo que a la vez está emergiendo aquí una estructura del cosmos que debe ser entendida en sus propios términos como una alternativa a la crisis escolástica. Y en ese sentido, esa crisis escolástica no desemboca necesariamente en la nueva ciencia. La nueva ciencia es una alternativa entre otras, y creo que los repertorios españoles son una prueba de otras alternativas ricas, complejas, elaboradas, que circulan y se producen colectivamente, y que pues se institucionalizan y producen aspectos importantes para la comprensión de la naturaleza, precisamente en el mundo iberoamericano español del siglo XVI.
Les agradezco mucho entonces por su atención. Y tenemos entonces un espacio para las preguntas, para que podamos conversar si tienen alguna inquietud precisamente a propósito de esta presentación. Sebastián. Sergio, en una de las diapositivas que mostraste un texto de Zamorano, hay un fragmento que a mí me traía a la mente, digamos, como el tipo de estrategia argumentativa para defender el sistema copernicano, como que el sistema copernicano salva las apariencias. Y en el fragmento de Zamorano que citabas en esa diapositiva, aparece como los cometas tienen que estar por encima del octavo cielo porque de esa manera se salvan las apariencias. ¿Crees que hay una conexión, digamos, o un uso de este tipo de estrategias argumentativas post-copernicanas, digámoslo de esa manera, en, en la cometografía incorporada en los almanaques y en los repertorios, en la tradición de los repertorios? Esa es una buena pregunta, Sebastián. Yo creo que, digamos, yo creo que el caso por ejemplo, el caso de Copérnico es interesante en este contexto, porque Copérnico sí empieza a figurar de manera prominente desde la segunda mitad del siglo XVI en los repertorios de los tiempos. Cuando digo de manera prominente, pues es que se mencionan las tablas proténicas, se menciona Copérnico y hay algunas alusiones en el contexto de disciplinar muy definido de una astronomía que hace posible el cálculo de las posiciones planetarias y que ayuda precisamente a la precisión. Lo que creo que es muy importante en el contexto de este copernicanismo, de manera digamos, como más general para recoger, por ejemplo, un poco otros aspectos derivados de Copérnico, pero no de Copérnico, o sea, conectados con el copernicanismo, pero no necesariamente con Copérnico, es la conciencia de que existen sistemas alternativos o sistemas que se están simplificando y mejorando de hacer el cálculo de posiciones planetarias que hacen entonces precisamente que los argumentos acerca de las posiciones de los planetas perdón, de los cometas tengan mayor relevancia. ¿Eso qué hace? En gran medida, y lo vemos un poco desde la cometografía de Muñoz, pero también en la cometografía como se incorpora a los repertorios de los tiempos, y es que la observación de la posición de los cometas, digamos, gracias a la utilización de instrumentos, pero también a la conciencia de una observación global acerca de los cometas que empieza a ser global en el mundo, digamos, de Iberoamérica, pero también del sureste asiático, empieza a ser precisamente la posibilidad de que el cálculo es cada vez mejor, es decir, que tenemos menos dudas acerca de las posiciones de los cometas. Y en ese contexto aparecen algunos elementos, digamos, matemáticos, astronómicos conectados con el copernicanismo, precisamente para calcular observaciones y en particular la paralaje. No hay una alusión cosmológica a Copérnico, no hay alusiones filosófico-naturales al movimiento de la Tierra, aunque sí se menciona el movimiento de la Tierra, pero como absurdo aquí y allí en algunos casos. Pero Copérnico se incorpora en esa lectura de un Copérnico astrónomo calculista de manera relativamente importante y es un vehículo que creo yo que también es interesante, muy desatendido para esa circulación del copernicanismo, en parte porque tendemos a ver que cada que apareciera Copérnico hay como gran ciencia, de nueva ciencia, pero también aparece en ese contexto de cómo se leyó en el sentido de los cálculos de los cálculos de posición. Bien, tenemos una pregunta aquí en la caja de preguntas que dice lo siguiente: hemos escuchado en el saber común que los cometas eran causas de desastres. Quisiera saber esa distinción de que los cometas son signos y no causas de los malos augurios, cómo pasan de ser causas o mensajeros, o si simplemente esta ha sido una mala lectura actual de su papel. Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Yo dejé eso en punta en el texto y es parte de tratar de mantener una línea, pero es un aspecto muy importante. La idea de los cometas como signos, hay un debate y es que los cometas son, digamos, la idea de la lectura de los cometas como signos tiene
tiene muchas raíces interpretativas. Una de esas que se vuelve muy importante para nuestro contexto es en el cristianismo, en el que se piensa y en el que la astrología empieza a perder terreno en algunos de sus ámbitos explicativos por los debates precisamente acerca de la predestinación, y entonces se piensa que si los cometas pues son causas, precisamente implicarían una suerte de preeminencia, perdón, una suerte de determinismo precisamente a propósito de la vida en la Tierra, y eso tiene, digamos, consecuencias importantes para la limitación del libre albedrío. Entonces, en ese contexto, hace carrera la idea, que también es paralela, de que los cometas no causan literalmente el hambre o la muerte o etcétera, sino que son signos de ello, y en eso se vinculan como a una tradición interpretativa hermenéutica muy amplia, en el que, qué sé yo, la zarza de Moisés, etcétera, es decir, en el que Dios se manifiesta a través, se manifiesta, pero digamos, se manifiesta a los seres humanos de ciertas maneras, pero esa manifestación no constituye una relación causal con los acontecimientos. Pero en teorías astrológicas muy arraigadas también para la época, y que sigue de manera muy importante, por ejemplo, Rodrigo Zamorano, los cometas son causas en la medida en que la aparición de los cometas se ve como fenómeno, como un fenómeno físico que altera la atmósfera, que altera el aire, que altera, digamos, las condiciones específicas de la vida en la Tierra. Entonces, se desarrollan una serie de teorías precisamente acerca de la correlación entre la distancia, velocidad, forma, tamaño y constelación donde aparece el cometa y ciertas condiciones muy específicas. En particular, o en el caso específico, por ejemplo, el cometa del 77, que es muy importante, se piensa que ese tipo de cometa afecta el aire, y que el cuerpo, por ejemplo, de los reyes o de los nobles, que es un cuerpo más delicado que el cuerpo de otros seres humanos, hace que sean más susceptibles a la muerte. Con eso lo que te quiero decir es que hay una relación. Algunos leen los cometas como fenómenos, digamos, en la tradición más típica de la astrología, como causas, es decir, como elementos que desempeñan un papel causal en la transformación, por ejemplo, de los ciclos de lluvias, de los elementos que conectan, digamos, el cielo con la tierra. Cuando pensamos en astrología, casi siempre pensamos en elementos como de adivinación del futuro, pero la astrología también está muy conectada precisamente a la modificación de lo que hoy consideramos de elementos meteorológicos, y los cometas se vinculan de manera muy importante a ese aspecto meteorológico. De hecho, aparecen en la sección cuarta de los repertorios, que tratan de medicina, podríamos decir, de los aspectos médicos de la astrología, y por eso no tienen en principio ese carácter estructural que yo creo que se resalta con el paso del tiempo y con el asentamiento de la tradición de los repertorios. Entonces, la lectura de los signos es una lectura que trata de decir ahí las modificaciones de lo extraordinario, del orden natural, que serían los cometas, no son causas, sino simplemente signos de la manifestación de la voluntad divina, etcétera, como advertencias precisamente a los pueblos, digamos, en una tradición que tiene carrera importante en la Biblia. Pero en el otro caso de las causas se incorporan también y sobreviven, digamos, de manera importante esa visión. De hecho, en un texto que estoy ahora trabajando, y que está aquí, creo que yo está entre la audiencia, Lorena Gutiérrez, que estamos trabajando en la transcripción de ese manuscrito para hacer una versión académica razonable. En un discurso del cometa de 1593, Zamorano precisamente explica de manera más precisa en qué sentido los cometas no son solo signos, sino causas, es decir, alteran las condiciones meteorológicas, y tienen entonces una relación directa sobre la vida en la Tierra. Entonces, esas dos lecturas son posibles. Muchas gracias entonces por esa pregunta. Tenemos una pregunta de la profesora Paula Mira. ¿Consideras entonces que estas teorías de los cometas se desarrollan en la comprensión aristotélica del universo, pero a la vez desde el interior de ella la ponen en duda? Sí, yo creo que hay una relación más difícil, menos simple con el aristotelismo, y creo que el aristotelismo, sobre todo en ese desarrollo español, termina siendo muy fructífero y provechoso, tanto en términos, por ejemplo, de la discusión escolástica, que es un aspecto, por ejemplo, que Helbert ha explorado en ese artículo que yo les mencionaba ahorita sobre la cuestión, que hay una riqueza importante sobre los debates acerca de la naturaleza de la matemática, como desarrollos internos, podríamos pensar, de lecturas alternativas del aristotelismo con las fuentes de los Aristóteles que circulan, ¿verdad? Con los Aristóteles que provienen del mundo árabe, los Aristóteles más mediados por la tradición latina de la Europa del Occidente, con la recuperación de los textos aristotélicos griegos después de la caída de Constantinopla. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy rico en el contexto de la tradición cometográfica, esos coqueteos con la tradición
aristotélica que se lee a veces desde, digamos, por ejemplo, desde Ptolomeo, el tetrabilos y la astrología, pero a veces se lee también desde una perspectiva más cristiana para imponer límites a las características de interpretación y el poder explicativo de la astronomía. Pero lo cierto es que creo que se pone en duda fundamentos o aspectos importantes del aristotelismo como parte de desarrollos internos, y por eso creo que es de manera muy interesante que los repertorios tienen ese carácter, digamos, que muestran que la historia de la ciencia y la acumulación del conocimiento, y si nos vamos a las teorías sobre el desarrollo del conocimiento, no son tan simples ni como la sucesión, ni como la acumulación, o como lo que más me interesa criticar en últimas, la distinción entre producción y circulación del saber. Bueno, aquí hay una pregunta. Muchas gracias también por las órbitas. Kepler estudia las órbitas según la geometría platónica, qué enfoque se da a los cometas desde Platón y la geometría. Bueno, en ese caso, digamos, se sale un poco de del contexto en el que estoy hablando, pero hace parte, digamos, por ejemplo, en el caso de Kepler también hacen parte Kepler que está interesado precisamente en la astrología y en la astrología como fundada la astronomía, que es un texto que Jorge Manuel, que está por aquí, tradujo de los fundamentos de la astrología del latín al español, un texto muy interesante. Y creo que hace parte también de ese intento por mostrar los cometas en el contexto de la tradición astrológica. Lo que no aparece de manera relativamente importante allí son los cometas como regularidades celestes, es decir, hay una interpretación sobre sus características y sus implicaciones y sus contextos, incluso sobre su observación, diámetro, periodo de observación, incluso la trayectoria. Pero lo que no es claro allí, que creo que aparece, todo el mundo atribuye con mucha claridad a la filosofía natural post-newtoniana, pero yo creo que ya está intuido en la tradición cometográfica española o iberoamericana más bien, es precisamente la regularidad, no una regularidad en los criterios de explicación orbital que nos podrían parecer a nosotros ahora aceptables o que son aceptables posteriormente al newtonianismo, pero sí al menos la idea de que se trata de entidades estables con unas características observables que podríamos entonces entender, interpretar y codificar, digamos, en un saber de la naturaleza. Bien, yo les agradezco mucho, nos pasamos unos minutos del tiempo, les agradezco mucho entonces por esta sesión de historia de la ciencia. Vamos entonces con esto a dar paso entonces a un receso y nos vemos entonces a las 2 de la tarde para continuar con nuestra mesa sobre estudios sociales de la ciencia. Vamos a tener presentaciones de Jorge Manuel Escobar y de Ivonne Piñeros, precisamente sobre distintos enfoques sobre problemas de ciencia e apropiación del conocimiento desde enfoques interdisciplinares. Esa sesión siguiente continúa con transmisión Zoom Facebook, y a las 4, cuando terminemos esa mesa de estudios sociales de la ciencia, vamos a tener un descanso y nos vamos a ver a las 4 de manera presencial en el auditorio 2, piso 2 del edificio de extensión, y también se va a traducir, pero entonces les recuerdo que seguimos en línea hasta las 3:30 y luego seguimos de manera híbrida. Les agradezco entonces a todos y a todas por su asistencia. Nos vemos entonces en un rato. Muchas gracias.